Para este proyecto voy a desarrollar un empaque de transporte de cervezas de 2 tamaños, 2 versiones. Voy a empezar haciendo un plano planta en el cual voy a hacer unas líneas de referencia marcando una simetría, una línea constructiva que irá del origen, que va a partir del origen, y voy a hacer otras 2 líneas que pues sean la referencia para, para la pieza inferior. Una vez que está voy a insertar una geometría de referencia que va a ser un plano ubicado en la línea, una de las 2 líneas de los costados, con una vista lateral. Una vez que ya está ese plano, voy a empezar a trazar la pieza que voy a poner de ese lado. Voy a realizar un rectángulo y a partir de ahí voy a empezar a definir toda la forma y las medidas a través de cota inteligente y de relaciones entre las líneas. Una vez que ya tenga el primer rectángulo, la primera referencia, voy a hacer un tipo de agarradera para sostener el envase, toda la estructura, y pues esta también la voy a marcar, la voy a definir a través de cotas y pues voy a colocar la distancia que quiero que tenga entre el borde superior y hasta que quede definido para posteriormente hacer una extrusión. Una vez que ya está, voy a utilizar la operación de extruir y pues ahí voy a ir checando la medida que necesito y hacia qué dirección. Ahora voy a hacer otro plano de referencia que va a ser un plano un plano de planta, y a partir de ahí voy a trazar la figura que quiero que vaya en la parte inferior, y pues ahí en esa misma figura voy a trazar algunos ensambles que va a tener con las líneas con las figuras de los costados. El plano planta lo coloqué a 6 milímetros de distancia para a partir de ahí empezar a trazar. Voy a hacer un rectángulo y a partir de aquí voy a empezar a definir pues ese rectángulo que tengo de base. Con las cotas voy a poner las limitaciones de las medidas y posteriormente voy a empezar a trazar rectángulos que representen los ensambles que quiero que tenga esa pieza, y de igual manera voy a empezar a definirlos y crear una simetría para que los ensambles estén por ambos lados. Aquí generé la simetría con respecto a esa línea constructiva que realicé a partir del origen, y aquí voy a definir esos ensambles igual con cotas y con algunas relaciones. Una vez que ya quedan definidos, voy a utilizar la herramienta de eliminar entidades para que solo queden pues esos bordes de los ensambles. Y como aquí se quitan algunas relaciones, voy a volver a hacerlo, a modificar las relaciones para que quede definido el croquis. Una vez que está así, ya puedo extruir. Y hago lo mismo, voy a esa operación y voy a poner la dirección hacia donde quiero que vaya el ensamble y el grosor del mismo. Aquí va a ser pues el mismo ancho del pasado porque es el mismo material, un MDF de 6 milímetros. Una vez que tengo esta parte, voy a hacer otra referencia en una vista de plano alzado, y ahí ya hice el croquis y voy a empezar a trazar
una línea constructiva para a partir de eso hacer una pieza de ensamble para los otros lados. Aquí aumenté el alto de la pieza que tracé al principio y la extrusión de la pieza inferior la realicé para el otro lado para que quedara fija la pieza que tiene la agarradera. Y pues ya a partir de aquí voy a empezar a trazar esa otra pieza de ensamble, que van a ser unos tipo topecitos para que no se vayan las botellas hacia un lado. Y pues aquí voy a empezar a trazarla. Aquí marqué otra referencia desde el origen y voy a hacer más o menos el trazo de la figura que voy a utilizar para este ensamble, y a partir de ahí voy a modificarlo igual con cotas y relaciones entre las líneas. Y ya una vez que está el croquis lo voy a volver a extruir. Le voy a dar la dirección, el espesor igual va a ser de 6 milímetros. Y ahora para hacer el corte voy a hacer un croquis en la cara donde voy a posicionarme para hacer la forma del rectángulo y que pueda realizar el corte. Aquí voy a marcar el rectángulo con la opción de rectángulo del croquis, y ya una vez que queda ahí definido voy a utilizar la opción de extruir corte. Voy a seleccionar las referencias para el corte, y a partir de aquí pues voy a empezar a seleccionar hacia qué cara se va a realizar el corte. El sólido lo voy a seleccionar de manera manual y ahí ya quedó el corte. Y pues ya pongo de nuevo el sólido, lo había ocultado y ya quedó. Aquí voy a redondear las esquinas de este ensamble. Voy a redondear las 4 esquinas que quedan por afuera para hacerlo más amigable con el tacto. Ahora voy a realizar algunos puntos de referencia para hacer una matriz para copiar el corte y posteriormente la pieza de ensamble. Y pues aquí voy a hacer referencia desde donde termina la pieza hasta el punto medio, del punto medio a donde quiero que sea el punto medio de la pieza que voy a copiar, y un punto final. Estos puntos los voy a definir con cotas y voy a utilizar la herramienta de puntero para marcar justamente el punto donde quiero que se realice la matriz. Ahora voy a utilizar la opción de matriz referente al croquis, y pues ahí voy a llenar las referencias para que se copie el corte con respecto al punto que ya marqué.
Aquí voy a marcar otros puntos de referencia para hacer la misma matriz conducida por croquis. Voy a seleccionar el croquis de referencia a los puntos que la línea de referencia que acabo de colocar. Selecciono el sólido, que es esa pieza, y ya, así quedó. Ahora voy a colocar otra geometría de referencia, un plano alzado, como se muestra ahí, que va a quedar justo en medio. Y este me va a permitir hacer la matriz para copiar los cortes y los sólidos del otro lado de la pieza. Voy a hacer una matriz de simetría y voy a colocar primero los cortes y después los sólidos. Ahí también voy a hacer la selección manual del sólido y ahí ya se reflejan los cortes hechos. Y voy a repetir el proceso con las piezas sólidas. Ahí voy a seleccionar los sólidos que voy a copiar y en automático se pasan del otro lado donde ya están hechos los cortes. Una vez que ya está así la pieza, ahora voy a hacer otra geometría de referencia, un plano en vista lateral, tomando como segunda referencia la última línea del primer plano que hicimos, y voy a realizar igual una simetría de esa pieza para que se cierre completamente. Ya están los huecos de los ensambles y quedan perfectamente en ambas piezas laterales. Y ya una vez que realicé la simetría de esa otra pieza y que ya queda, voy a empezar a configurar las cotas para realizar una segunda versión de las medidas del modelo. En este caso solo configuré la cota de longitud porque es la única modificación que voy a tener en el modelo y solamente serían las piezas pues que toman en cuenta la longitud. Aquí tuve un problema con la cota inferior, pero después lo solucioné. La pieza inferior tiene relación con el primer plano que realicé. Entonces tuve que modificar ese para que ya tomara en cuenta las nuevas medidas para la segunda versión. Y ya una vez modificando esa cota, que fue la de las 3 líneas que hice al principio, pues ya la pieza inferior también se modificó y ya pude realizar las dos versiones. Esa es la versión más grande, que tendría capacidad de 6 botellas, y la chica para capacidad de 4. Esta fue la cota que cambié, que por esta no se podía modificar la medida, pero ya ahí quedó de las dos medidas. Ahora voy a hacer una vista explosionada para revisar las piezas que tiene este objeto, y ahorita voy a sacar los planos de cada una de ellas. En la vista explosionada vi en la configuración de guardar como de XF, y eso hice con cada una de las piezas. Las piezas que tienen la ranura no cambian de dimensión, entonces pues serían del mismo tamaño para las dos versiones. Y pues aquí saqué el plano de todas ellas y las fui acomodando en un solo archivo para el corte láser. Y pues ya en el archivo de SolidWorks actualizamos, guardamos y listo.